estos días de bautismo siempre son muy hermosos en poder escuchar cosas como la que escuchamos hoy. Conviven entre nosotros y los conocemos, pero nunca es mucho. Siempre escuchar de esa historia te vuelve a hacer pensar en tu propia historia, te vuelve a hacer pensar en la gracia del Señor, en el poder con el que Dios salva a las personas. Y como decía Carmen, la historia de cada uno es distinta. Y en mi vida Dios llegó también muy temprano, era un niño cuando entendí el Evangelio, pero es la multiforme gracia de Dios que se va mostrando en cada vida de una forma muy particular. Y en algunas vidas pasa lo que escuchábamos hoy, ¿no? Son transformaciones radicales, tremendas. Y ves de tantas maneras cómo Dios cambia el corazón y va cambiando todo el entorno, cambia la familia, cambia la vida de una persona. Y bueno, en las historias bíblicas aparecen también esas historias. Y Dios cuenta cómo fue que Él transformó algunas de esas vidas. El pasaje que hoy quiero compartir lo escribió un hombre que vivió una historia de transformación muy grande, muy radical. Él se convirtió de grande al Señor y es el apóstol Pedro. Y les voy a pedir que me acompañen a Primera de Pedro, porque vamos a leer un par de versículos que él escribió al final de su vida. Este es un hombre muy conocido en la historia bíblica. ¿Se acuerdan que Pedro nació y creció a las orillas del mar de Galilea? Ahí su papá tenía un negocio de pesca con empleados, con aparentemente un cierto estatus y nivel, y ahí estaba Pedro también. Él trabajaba en este negocio y eso probablemente hubiese sido su vida, a no ser de que en un momento apareció Cristo. En realidad el hermano Andrés fue el primero en escuchar al Señor hablar y entender que él era el Mesías, y fue a buscar a Pedro y le dijo: hemos hallado al Señor, a aquel que hablaba la profecía. Y lo trajo y Pedro escuchó al Señor hablar y después pasó él también a creer. ¿Se acuerdan que su vida cambió drásticamente un día en que estaba él pescando y el Señor llegó ahí a la orilla del mar y lo llamó? Le dijo que lo siguiera y que lo iba a hacer un pescador de hombres. Y ese hombre tosco del mar, de la pesca, se volvió en un discípulo, acompañando al Señor a donde iba. Y vivió por 3 años al lado del Señor y su vida fue transformada. Fue transformada de ser un hombre impulsivo a un hombre controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y un hombre que Dios iba a usar grandemente. Se volvió un líder dentro del grupo de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en sus últimos momentos? Pedro sintió la amargura de haber negado al Señor 3 veces antes que el gallo cantara, aunque él había dicho jamás lo iba a hacer. Jesús lo predijo y así pasó. Y después de ese gran fracaso, el llanto, la angustia, Jesús fue, lo buscó de nuevo, lo restauró. Y después de que resucitó, el Señor lo fue a buscar de nuevo a la orilla del mar, lo llamó y de nuevo le encomendó una tarea, le dijo: apacienta mis corderos. Y ese día Pedro fue de nuevo restaurado, alentado. Todavía faltaba que llegara el Espíritu Santo para que su corazón terminara de afirmarse y tuviese el poder para poder predicar y convertirse en el hombre que después iba a ser. Pero aunque pasaron muchas etapas, Pedro al final terminó siendo un hombre muy útil para la obra del Señor. Él fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Él fue del grupo de los apóstoles, una columna, un hombre muy respetado, amado, seguido, y un hombre de mucha influencia. Y así pasaron los años, por muchos años él sirvió al Señor en la iglesia, y él hizo lo que el Señor le dijo que debía hacer. Él se convirtió en un pastor. Aparte de ser apóstol,
él era un anciano al lado de los demás ancianos. Él no pretendía ser más que los demás. Su gran honor era poder servir a la iglesia. Y él lo hizo con todas sus fuerzas hasta el final. Y él amaba a las personas, él las cuidaba, pero le tocó vivir cosas difíciles. La iglesia pasó momentos difíciles al principio, como lo sigue pasando hoy. La iglesia, Jesús, ¿se acuerdan que él dijo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero aunque Jesús le estaba dando a entender de que iba a haber victoria, también le dio a entender de que iba a haber conflicto, iba a haber oposición, iba a haber ataques. Y Satanás desde el principio intentó destruir la iglesia. Intentó destruirla con persecución, con hombres que intentaron matar a todos los cristianos. Intentó destruirla con falsos maestros. Y de muchas maneras él atacó a la iglesia. Y Pedro vivió en ese tiempo, en medio de todas esas situaciones. Una de las cosas que le tocó a Pedro vivir fue ver varias etapas de persecución. Es más, Pedro terminó muriendo como un mártir por una persecución ahí en la ciudad de Roma. Y muchos creyentes que fueron perseguidos terminaron esparcidos por todo el mundo, sufriendo toda clase de dolor y situaciones. Así empieza 1 Pedro. Mirá el versículo 1, 1 Pedro 1:1. Esta es una carta que Pedro le escribe a su amada iglesia, que está, no como hoy acá, en un parque verde, al frente de una pileta hermosa, con un sol radiante, todos contentos a punto de comernos unos ricos sanguchitos. Esta iglesia a la que le escribe Pedro es una iglesia que está sufriendo mucho. Están dispersos por todos lados. Él le dice, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, provincias romanas, lejanas una de la otra. Y ahí estaban estos creyentes. Y esta carta que Pedro le escribe es una carta de un pastor que quiere cuidar de estas personas, alentarles, motivarles a vivir la vida cristiana como el Señor les llamó a vivir y darles exhortaciones. Y elegí un pasaje, vamos a leer ahora el pasaje en el capítulo 2, versículo 4 al 8, de esta carta, porque creo que es muy oportuna. Porque en esta carta vemos una descripción de lo que se trata la vida cristiana, muy distinto a lo que nos rodea, dice. Hay mucha confusión hoy en cuanto a lo que es la iglesia o lo que debe ser la iglesia, cómo debe vivir un creyente. Y estos son momentos hermosos donde podemos volver a recordar y volver a pensar en qué es la iglesia, cómo vivir. Y especialmente cómo vivir en tiempos difíciles. Cómo vivir donde no todos a nuestro alrededor aplauden nuestro intento de seguir a Cristo. Hay toda clase de desafíos, de situaciones difíciles que nosotros también tenemos que enfrentar. Y Pedro, en medio de todo eso, va a decir estas palabras. Vamos a leer el pasaje en el versículo 4, arranca de esta manera. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro va a describir acá la forma en la que Dios sigue obrando. Pese a toda la oposición, pese a estar dispersos por todo el mundo, por haber sido perseguidos, la obra del Señor no terminó aún.
Los propósitos del Señor no van a fracasar. Dios va a terminar lo que empezó. Y Dios se propuso edificar una iglesia gloriosa, que no va a tener mancha ni arruga y que va a ser presentada a Cristo un día. Esa es la promesa y esa es la seguridad que Dios nos da. Pero nosotros estamos acá. Nosotros nos toca vivir toda esta etapa. Y a nosotros nos toca vivir confiando en las promesas de Dios, pero vivir como la iglesia que fuimos llamados a ser. Y esa iglesia está en crecimiento. Hoy vimos acá, escuchamos testimonios de unos más que se suman a la iglesia de Cristo. Y estamos felices porque acá hay un testimonio más de esta gran verdad. Cristo está edificando su iglesia y lo va a hacer hasta el final. Y su iglesia va a seguir creciendo. El título del mensaje que voy a compartir ahora se llama El crecimiento del templo del Dios viviente. Le puse crecimiento del templo porque esa es la imagen que Pedro pinta acá en el versículo 4 al 8, cuando nos describe la forma en la que Dios está haciendo que la iglesia crezca. Y acá Pedro va a describir cómo Dios planeó y cómo nuestra iglesia tiene que crecer. Hay 4 puntos. En primer lugar, la forma en la que este templo espiritual, el templo del Dios viviente va a crecer, puse así, como templo del Dios viviente, esfuérzate siempre por acercarte a Cristo. Como templo del Dios viviente, esfuérzate siempre por acercarte a Cristo. Fíjate cómo empieza el versículo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Hay algo que tenés que saber de este hombre. Pedro hoy es conocido mundialmente por la iglesia y por los que no están en la iglesia, supuestamente por tener un rol que Cristo le dio a Pedro. ¿Se acuerdan en Mateo 16? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, ahí dieron su respuesta a los discípulos. Y después Jesús preguntó, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro habló en nombre de todos y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le habló a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese texto está escrito sobre el techo central en la Basílica de San Pedro, ahí en la capital de la Iglesia Católica en Roma. Y está escrito ahí porque la Iglesia Católica toma ese texto para decir que el hombre que está liderando la Iglesia, el Papa, él es el sucesor de Pedro. Pedro es el hombre a quien Cristo le dio las llaves del reino. Pedro es el hombre sobre quien se construye la iglesia verdadera. Por lo tanto, el sucesor de Pedro es ese representante que administra esa única iglesia verdadera y todos los que estén unidos a esa iglesia son parte del reino y los que no están fuera. Ahora, acá tenemos a Pedro hablando. Muchos años después que se le habló y se le dijo eso, yo me pregunto, ¿cómo entendió Pedro eso? Pedro entendió que él era la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Pregunta, ¿Pedro pensó eso? La respuesta está en este texto. Pedro acaba de decir que la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es él. No es una institución. No es una iglesia como tal. Es una persona. Y no es Pedro. Cuando él dice acercándoos a él, sed edificados como casa espiritual, él no está hablando de él mismo, habla de él. Está hablando del Señor Jesús.
Es que Pedro entendió la implicación cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro entendió que Jesús estaba hablando no de Pedro como persona, Jesús estaba hablando de lo que Pedro acababa de decir. Pedro dijo que Jesús era el Cristo. Y sobre la persona de Cristo y sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, toda la iglesia se iba a edificar. Y por eso es que la iglesia tiene esto como punto de partida. Ser parte de la iglesia no tiene que ver con asociarse a un grupo. No tiene que ver con que tu nombre aparezca en el registro de una organización. No es estar asociado a una persona humana, sino que tiene que ver con tu relación con Jesús. Ese es el punto de partida. Nadie es parte de la iglesia que no ha entrado en esa relación. Y ser parte de la iglesia tiene como centro vivir esa relación. Así que Pedro arranca diciéndonos esto. Vamos a crecer, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera va a crecer acercándose a Él. Acercándose a Él. Ahora, es verdad que lo primero que tenemos que entender es esto. Nadie va a ser parte de la iglesia de Cristo a menos que se acerque a la persona de Cristo. Jesús dijo en Juan 5:40, le dijo así a los fariseos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús entiende que tener vida es venir a Él como persona. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús llamó a las personas a venir a Él. Así que hoy lo que nos contó Néstor y Cristina y Milda y Carmen, fue que un día ellos llegaron y vinieron a Cristo. Pero acá Pedro ya le está hablando a personas que ya han conocido a Cristo. Son personas salvas. Y Pedro le dice a esas personas que ellos deben acercarse. Y de esa manera van a seguir creciendo, van a ser edificados. Esta expresión acercándoos es una idea continua. No es un momento en el pasado, sino que esta es la norma por la cual tenemos que vivir. Lo que Pedro está diciendo es que llegar a Cristo es ser parte de la iglesia. Pero acercarnos a Cristo constantemente es crecer como iglesia. El crecimiento de la iglesia está basado en esa relación. Está basado en que cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo. Cada uno de nosotros amamos a Cristo. Y cada uno de nosotros intencionalmente, cada día de nuestra vida, vivimos acercándonos a Él. ¿Y qué es esto de acercarse a Cristo? No es que estamos en Cristo. No es que ya lo tenemos a Él en nuestro corazón. Sí, pero vos sabés que es posible. ¿Se acuerdan ahí en Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús manda la carta a la iglesia en Éfeso? Y le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes tengo contra ti que han dejado su primer amor. O sea, es un gran problema en la vida de iglesias activas, en la vida de iglesias pujantes, en la vida de iglesias que Dios le da puertas abiertas para avanzar el evangelio. Es un gran problema que la iglesia se vuelva activista y se olvide o abandone el amor que debe guiar todo lo que esa iglesia hace. Eso es lo que pasó en Éfeso. Y en este sentido, Pedro le está diciendo a estos hermanos, estén donde estén, pasando lo que estén pasando, la clave del crecimiento está en que cada uno, de forma personal, individual y después la iglesia en su conjunto, viva en esta búsqueda de una intimidad cada vez más creciente con el Señor, acercándoos a Él, ser edificados. Nadie va a crecer por programas o actividades.
Todos crecen en base a esa vida auténtica de acercarse al Señor. Pero de nuevo, ¿qué es acercarme al Señor? Bueno, acercarme al Señor tiene que ver con una disposición en mi corazón cada día de que cada pensamiento, cada acción, cada palabra tenga al Señor como centro. Donde cada momento yo dependa de Él y donde cada momento yo haga todo para Él. El amor por Cristo gobernando mi vida. Eso es de lo que se trata la vida cristiana. Así empieza la vida cristiana. Nadie es salvo a menos que se haya acercado a Él. Pero todos los que están en Cristo deben seguir acercándose a Él. Viviendo cada día en esa relación. Entonces, acercándose a Él, y después, por si queda alguna duda, Pedro agrega esta expresión, a Él, piedra viva. Él es la roca, Él es la piedra. Pero Él la llama, esta es la piedra viva. Bueno, en Mateo 16, cuando Jesús dijo esta palabra, parece que Pedro está recordando eso, porque usa muchos términos similares. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús usó la palabra, cuando Pedro usó la expresión, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y ahora Pedro está diciendo en este pasaje, nosotros nos acercamos a Él, la piedra viva. Lo llama Jesús piedra viva por dos razones. Primero, porque Él está vivo. Jesús no está muerto. Esto es una doctrina y una verdad que todo el Nuevo Testamento afirma. Y nosotros nos acercamos a Cristo no como un personaje de la historia, sino como una persona viva. Como una persona que está sentada a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que nos conoce, que camina en medio de la iglesia. Él es la piedra viva, en el sentido de que Él está vivo. Pero Pedro aún piensa en algo más. No es solamente que Cristo está vivo, sino que Cristo es no solamente vivo, sino que Cristo es espíritu vivificante, dice el texto. Cristo como piedra viva, Él es la fuente de la vida. La vida cristiana depende de la relación del cristiano con Cristo, que es la piedra viva. Nos acercamos a Él, piedra viva. Y esa vida de Cristo es la que se traslada a nuestra vida. Y por eso es que vamos pareciéndonos más y más a Cristo. Esa piedra viva, Pedro agrega otra expresión, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero la iglesia va en contramano de este sistema. Y tiene que entenderlo y aceptarlo de una vez por todas. La iglesia no puede pretender que el mundo ahí afuera reconozca, aplauda o valore lo que nosotros hacemos, porque para ellos es una locura todo lo que estamos haciendo. Lo que hicimos recién, lo que estamos haciendo ahora, sentados escuchando un libro que se escribió hace miles de años, ¿qué valor puede tener? ¿Qué es esto de un alguien que muere, su sangre limpia los pecados? ¿Qué es esto de la eternidad? Nosotros vivimos en este mundo y esto es todo lo que hay. Para el mundo es una locura todo lo que nosotros decimos. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Ciertamente, por los hombres, esta piedra viva fue desechada y es desechada. ¿Qué es esto de ser desechado? Bueno, la idea es que no tiene ningún valor. Es tirado a un costado como inservible. Y se van a hacer lo que es importante para ellos. Ellos siguen sus propios corazones, sus propios deseos, viven esta vida con lo que para ellos es importante. Pero Cristo, nada, desechado. Pero por los hombres, esta piedra es desechada. Mas para Dios, fíjate, hay una diferencia abismal en cómo se entiende la persona de Cristo. El mundo, persona de Cristo, es nada. Dios. Cuando piensa en Cristo, hay dos cosas. Dios, para Dios, esta piedra es escogida y preciosa.
Escogida da la idea, ¿no es cierto?, de apartada para un propósito particular, de señalada de entre todos. Para Dios esta piedra es escogida. Esto es un concepto que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde Dios mismo habla de Cristo como aquel a quien Él eligió. ¿Eligió para qué? Eligió para el gran fin para el que todo existe. Todo este universo existe con un solo propósito: llevar gloria a Dios y que este mundo disfrute de Dios por toda la eternidad. Pero claro, el pecado entró en el mundo y destruyó todo lo que ese diseño en el huerto había Dios demostrado. Y ahora, ¿qué esperanza hay para este mundo? Bueno, Cristo es la piedra escogida. Esta idea de que Cristo es la piedra escogida aparece muchas veces en los pasajes del Nuevo Testamento. Y en Mateo 12, 18 dice así: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Cristo es esa piedra escogida. Entonces, fíjate este contraste: para el mundo desechada, para Cristo, para Dios, escogida y preciosa. Preciosa habla del valor que tiene a los ojos de Dios la persona de Cristo. Saben que Pedro también usó este mismo vocabulario cuando él predicó su famosa predicación ahí en Hechos capítulo 2 y después en Hechos capítulo 4. Te voy a leer ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11. Cuando Pedro está predicando, él usa esta expresión, él dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mismo vocabulario, pero mira el versículo que sigue. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es tan importante, porque la forma en la que personas ven a Cristo determina su destino eterno. Porque los edificadores desechan esta piedra, la tiran a un lado, dicen: no sirve para nada, nosotros vamos a construir nuestro propio reino. Pero para Dios es la única, no hay otro. Si vos desechás a Cristo, no hay otra salvación en ningún otro lado. Cristo no es una de muchas alternativas. Vos no podés elegir a través de cuál camino lograr agradar a Dios, porque Dios eligió una sola piedra y es preciosa para Él. Desechar a Cristo es desechar la única esperanza de salvación. Entonces, como templo del Dios viviente, primero, esfuérzate siempre por acercarte a Cristo. Estás hoy acá invitado por primera vez. Cristo es tu única esperanza. El templo, hay un solo templo que Dios está construyendo, su iglesia, la iglesia de Cristo. Ya estás en Cristo, acércate a Él. Segundo, como templo del Dios viviente, crece siempre junto al pueblo de Cristo. Crece siempre junto al pueblo de Cristo. El versículo 5 dice así: vosotros también. Entonces, acercándonos de esa manera, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es interesante, la idea principal ahí del versículo y de toda la oración es esta idea de sed edificados, sed edificados. Algo interesante en cuanto a esa expresión, porque ahí en tu Biblia, o esa idea de sed edificados, parece que nos está ordenando que esto tiene que pasar. Pero en el texto original no es una orden, sino es una descripción. La idea es: están siendo edificados. Lo que Pedro quiere resaltar acá es que la iglesia está creciendo. Y esto es obra de Dios. Es su gracia, es su poder. Y nosotros lo que tenemos que hacer es valorar esa obra que Dios está haciendo. Disfrutarla, agradecerla a Dios. Y honrarlo a Él por lo que Él hace. Y por eso Él está diciendo: ustedes son edificados.
Esta idea de edificio es una idea que está en muchos otros textos, pero si ustedes notan, hay tres comparaciones que hacen. La iglesia crece y dice como piedras vivas, y después como casa espiritual, y después como y sacerdocio santo. Esas tres imágenes que está dando es la forma en la que la iglesia va a crecer. Fíjate lo primero. Ustedes crezcan, sean edificados por el poder de Dios y la obra de Dios, sean edificados como piedras vivas. Acabamos de leer eso. En el versículo anterior se dijo de Jesús que Él es la piedra viva. Y ahora se le dice a los creyentes que ellos son piedras vivas. Es lo interesante que vos podés mirar en el Nuevo Testamento es cuántos de los títulos que se le dan a Jesús después se le dan a los creyentes. No sé, por ejemplo, a Jesús se le llama el Hijo de Dios y a nosotros se nos dice hijos de Dios. Jesús es la luz del mundo y nosotros somos luminar en este mundo. Jesús es el Cordero de Dios y nosotros somos las ovejas. Los mismos términos se van tomando para hablar de Cristo y para hablar de nosotros, los hijos de Dios. Acá, fíjate, pasa exactamente lo mismo. Se le llama a Cristo la piedra viva y después a nosotros como piedras vivas. Lo que está dando a entender es, nosotros nos acercamos a la piedra viva. Es lo que hablábamos recién. Y esa piedra viva es la identidad que ahora nosotros tomamos. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Dios está formando a Cristo en nosotros. Y nosotros también, como piedras vivas, estamos en un proceso convirtiéndonos en lo que Cristo es, como piedras vivas, sed edificados. Sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Esa idea de una casa espiritual está refiriéndose a la iglesia. Ahora, fíjate algo interesante. Cuando habló de Cristo como piedra, lo habló en singular. Ahora hablar en plural. Va a hablar de piedras, habla de casa, habla de sacerdocio. Los tres términos nos hacen pensar en que el crecimiento que Dios planeó para la iglesia no es algo individual. Fíjate, el primer concepto, cada uno de nosotros nos tenemos que acercar a Cristo. Pero ahora no estamos solos en esto. Porque Dios diseñó que su iglesia crezca en conjunto, como un cuerpo, como un grupo. Ahora lo llama en estos tres términos, como piedras vivas. Primero dijo. Ahora como una casa espiritual. Esta idea de casa espiritual aparece en muchos pasajes. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, Pablo está hablando de la iglesia en Corinto y él dice que él como un perito arquitecto puso el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Pablo está hablando de la iglesia local ahí en Corinto y él lo imagina como un edificio. Pero no cualquier edificio, porque más adelante, en el versículo 16, Pablo dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el creyente salvado se une a un plan que Dios tiene para su iglesia, y es edificar un templo espiritual. Este templo espiritual no está construido de piedras, no son edificios, son personas. Son personas que son salvadas por gracia, traídas a la comunión de la iglesia. Son piedras vivas que están siendo transformadas en la imagen de Cristo, pero en su conjunto, todos estos creyentes son un solo templo. Son un templo espiritual, donde el Espíritu Santo habita. Y donde todos nosotros, todos los que son parte de este templo, trabajan. Todos sobreedificamos. Todos estamos entregados a esa tarea de ver la iglesia crecer. Ver la iglesia crecer significa ver a los hermanos madurar. Ver la iglesia crecer significa los que todavía no se han convertido, que están ahí afuera, que vengan y sean parte de la iglesia de Cristo. Y Pablo a eso se refiere. Vamos creciendo de esa manera, estamos sobreedificando. Y Pedro lo usa ese concepto.
sed edificados como casa espiritual. Este sed edificados, yo les dije en este pasaje, nos habla de la obra que Dios está haciendo. Esto es el poder de Dios, la obra de Dios que edifica. Pero en Efesios, capítulo 2, versículo 20, Pablo da el otro aspecto. Esta es una obra en la que todos participamos. Dice Efesios 2, 20 así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Pablo lo que dice es esto: la iglesia está creciendo. El fin de la iglesia es ser un templo santo para Dios. Es un templo espiritual, son los miembros de la iglesia. ¿Y cómo crece la iglesia? Y lo dice ahí. Cada miembro, bien coordinado, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y quién coordina el templo? ¿Quién coordina a los miembros de la iglesia? No los coordina el pastor. ¿Sabes quién los coordina? Es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, que da dones distintos a cada uno y que los llama a todos a ejercitar esos dones para la edificación de la iglesia. Él lo está coordinando. Y el Espíritu Santo es el que coloca a los líderes de la iglesia. No los nombramos nosotros. Nosotros no decidimos quién va a ser pastor o quién va a ser anciano. Eso lo decide Dios. Y vos decís, pero ¿cómo lo decide Dios si no está acá? Claro que está. Dios lo decide forjando un carácter y un nombre, poniendo un deseo y dirigiendo las circunstancias para que esa persona esté. Dios dirige cada función dentro de la vida de la iglesia para que se logre ese gran fin. Bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira, la esperanza de tu crecimiento espiritual está en las personas que tenés a tu lado. El crecimiento espiritual requiere esa interacción. Y por eso es que Pedro le está diciendo eso. Ustedes sean edificados como casa espiritual. Y termina, y como sacerdocio santo. Entonces, parece que acá se va del concepto, porque está hablando de un edificio y ahora está hablando de los que están dentro del edificio administrando y viviendo la vida espiritual. Entonces, Pedro lo que está mostrando es esto. Mira, el creyente podríamos verlo como una piedra viva que se une a los demás creyentes para formar este edificio espiritual que Dios está construyendo. Pero una piedra parece ser demasiado estático. Entonces, miren, este edificio es un templo. El creyente no solamente es la piedra, el creyente también es el sacerdote que está en este templo. ¿Y qué es un sacerdote? Bueno, al creyente se lo llama sacerdote, muchas veces en el Nuevo Testamento, por varias razones. En primer lugar, por el acceso que él tiene a Dios. En el mundo antiguo, nadie se acercaba a Dios, más que solamente los que tenían permitido hacerlo y que Dios les había abierto la puerta para entrar. Y eran solo los sacerdotes. Ahora todos los creyentes son sacerdotes, en el sentido todos los creyentes tienen acceso directo a Dios. Pero el sacerdote es algo más, el sacerdote es alguien que va a la presencia de Dios y representa al pueblo delante de Dios. Y el sacerdote es alguien que vuelve al pueblo y representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote tiene funciones espirituales, ahora lo va a decir Pedro. Ofrece sacrificios de adoración a Dios. Y eso es lo que somos todos nosotros. Ser un sacerdote no es una función de tiempo parcial, es una función de tiempo completo. Es tu identidad. El sacerdote lo es desde el día que nació por elección de Dios, desde el día que fue ordenado a esa función por delegación y a partir de ahí durante toda su vida hasta el final. Nunca deja de ser un sacerdote. Si vos sos parte del pueblo de Dios, Dios te hizo un sacerdocio santo. La palabra ahí santo da a entender apartado para Él. Vos sos para Él. Vos sos de tiempo completo para Dios. Yo sé que muchas veces nosotros hacemos estas distinciones y pensamos, bueno, el pastor, él sirve a Dios tiempo completo. Y yo tengo que trabajar.
y puedo hacer algo cuando tengo tiempo para ayudar en la iglesia. Pero esto no es lo que dice Pedro. Pedro dice que todos los creyentes son un sacerdocio santo. Esa es tu identidad. Lo hacemos en diferentes lugares. Tal vez yo lo hago en la mañana acá en el CCP cuando estoy parado frente a esos alumnos, hablándole y enseñándole la palabra. Y vos lo haces atrás de un escritorio, con un cuchillo en la mano. O en tu casa atendiendo a tus hijos. Pero somos todos sacerdotes. Todos vivimos para un solo fin, la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y le servimos a Él. Somos un sacerdocio santo. Así que, como templo del Dios viviente, primero, esfuérzate siempre por acercarte a Cristo. Crece siempre junto al pueblo de Cristo. En tercer lugar, entrégate siempre a la adoración práctica a Cristo. Entrégate siempre a la adoración práctica a Cristo. Y dice al final del versículo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué Dios te hizo un sacerdocio santo? Acá te lo dice. Para ofrecer sacrificios. Esa es tu función. Vos ofreces sacrificios. Ahora, ¿qué sacrificios son los que ofrecemos? Nosotros no matamos animales acá. ¿Y qué es un sacrificio para Dios? Bueno, el Nuevo Testamento da una serie de conceptos. Los recuerdo rápidamente. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué sacrificios ofrecemos nosotros a Dios? Bueno, Romanos 12:1 dice que cada día vos tenés que ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Cada día, tu vida, tenés que ofrecerla a Dios para que Él la use para su gloria. Como un sacerdote vos ofreces tu propio cuerpo. Segundo, ahí en Hebreos 13:15, habla de los sacrificios de alabanza que damos a Dios. Nuestra boca confiesa el nombre del Señor y damos fruto de labios que confiesan su nombre. Y esos son sacrificios de alabanza. En Hebreos 13:16, el versículo que sigue, habla de la ayuda mutua como un sacrificio a Dios. Nuestra ayuda a nuestro hermano es una forma de adoración a Dios, como un sacerdote espiritual que ofrece ese sacrificio a Dios. Pero como vos estás haciendo algo por tu hermano, no lo estás haciendo solo para ayudar a tu hermano, lo estás haciendo como un sacerdote espiritual, para llevarle gloria a Dios, haciendo de esta manera que esto sea un sacrificio para Él. En Filipenses 4:18 habla de las ofrendas que damos financieras como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en Romanos 15:16 habla de las personas que nosotros ganamos para Cristo como el sacrificio que vamos a ofrecer a Cristo un día cuando Él se manifieste. Ahí en Romanos 15:16. Bueno, todos estos son los sacrificios. Eso quiere decir una sola cosa. Si estamos en Cristo, si esta es nuestra realidad, ahora debemos vivir de esta manera, esforzándonos para, de forma práctica, adorar a Cristo. Y en último, como templo del Dios viviente, resalta siempre el rechazo destructivo del mundo a Cristo. Hay una función que Dios cumple a través de la vida de la iglesia y es mostrar el antagonismo, la diferencia, la distancia que hay entre dos grupos de personas. Delante de Dios hay solo dos grupos de personas. Estamos hablando del templo de Dios, estamos hablando de la casa de Dios, estamos hablando de su iglesia, de los salvos. ¿Y qué pasa con todos los demás? Bueno, frente a Dios no hay muchos grupos, hay solo dos grupos. Están aquellos que han creído en Cristo y aquellos que han rechazado a Cristo, lo que he hablado. Creer en Cristo significa, todo lo que dije recién, significa acercarte a Cristo. Significa ser parte de la obra de Cristo y significa vivir para la gloria de Dios a través de Cristo. Eso significa estar en Cristo. No significa solamente tenerlo en tu mente, no significa solamente decir yo creo que Cristo vivió y murió. No quiere decir solamente hubo un día donde hice una oración y ahora me voy al cielo. No. Quiere decir mucho más que eso. Quiere decir toda esta identidad.
Para el que está en Cristo, todo esto es verdad, pero esta última sección demuestra el contraste. Mirá cómo describe los dos grupos. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y una promesa, una palabra de garantía y de seguridad. Dios es el que puso esta piedra, Dios es el que está edificando su iglesia. Él eligió a esta piedra y es preciosa para él. Y ninguno que se acerca a Cristo, ninguno que pone su confianza en Cristo va a ser avergonzado. La palabra avergonzado ahí no está hablando solo de lo que uno siente, sino de ser avergonzado, o sea, de lo que uno experimenta bajo el juicio de Dios. Lo que en otras palabras está diciendo, está recordando Pedro, es esto. No hay nadie que se acerque a Cristo que va a ser defraudado por él. No hay nadie que se acerque a Cristo que va a ser condenado por Dios. No hay nadie que se acerque a Cristo que frente al tribunal final, donde todos van a comparecer, sea avergonzado y sea castigado eternamente. No hay nadie que pase eso. Hay seguridad en Cristo. Y versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Y acá se refiere a este grupo de personas que no van a ser avergonzados, ustedes que creen en Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? Bueno, es más que solamente saber algo de Cristo, poner tu confianza en Él. Para ustedes que creen en Cristo, Él es precioso. Ese es el resultado. No hay nadie que esté en Cristo que desprecie a Cristo. Cristo es valioso, es precioso, Él es la razón por la que estamos acá, Él es el gozo más grande que tenemos, la salvación que hemos recibido. Pero para los que no creen, y acá está el contraste, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mira, eso es así de simple. O vos estás en la iglesia, con el pueblo de Dios, en Cristo, siendo parte del templo espiritual, siendo un sacerdocio santo, viviendo para su gloria, o vos sos eso, o vos has rechazado a Cristo. Y para los que no creen, para los que no han confiado en Él, la piedra que los edificadores desecharon, para vos Cristo no es tan valioso. Para vos Cristo no es el centro, para vos Cristo no es precioso, para vos Cristo es para ser dejado de lado y seguir adelante con todos tus objetivos y deseos en tu vida. Pero quiero que sepas esto, aquel a quien vos desechás, Él es la principal piedra del ángulo. Y, dice el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mira, la misma piedra que para unos es escogida y preciosa y donde uno se edifica, para otros es tropiezo. Para otros cuando lo miran, no ven nada atractivo en Él. Cuando miran a Jesús y miran lo que Jesús dice y lo que Jesús les llama a hacer, ellos no lo ven como nada valioso. Es más, si Dios les diría, bueno, para tener salvación tendrías que hacer todo esto, seguir todo este proceso, cumplir con todos estos requisitos, tal vez para ellos hubiese sido algo bueno, algo lindo para una buena forma de vida. Pero el Evangelio dice otra cosa, dice, mira, no hay nada bueno en vos, no podés hacer nada para agradar a Dios. Lo que tenés que hacer es dejar al lado toda tu justicia y abrazarte del hombre que murió en esa cruz como tu única esperanza y seguirlo el resto de tu vida como tu Señor y Salvador. Y el Evangelio te dice eso y la persona lo menosprecia. Y se convirtió en un tropiezo. Y ese tropiezo endurece tu corazón. Vos te volvés insensible al Evangelio, lo has rechazado una y otra vez. Y ahora el Evangelio ya no tiene ningún efecto. En tu corazón vos te afirmás, pensés creer que sos una buena persona, que todo está bien. Y ese tropiezo hace caer. La caída de la que habla acá no es una caída superficial, no es una caída de la cual te puedas levantar. Es la caída final. Es la caída de la destrucción eterna. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes.
La palabra es predicada y la persona tropieza en la palabra. La persona no escucha la palabra, no recibe la palabra, lo que hace es desobedecer la palabra. Dice, no importa lo que el texto diga, yo tengo mi forma de pensar. No importa lo que Cristo diga hacer, yo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Son desobedientes. Esa desobediencia, esa no disposición a seguir a Cristo, de lo que hablaba Cristina, ¿no? En esa otra iglesia le alimentaban el oído, ¿no? Le decían cosas hermosas, le alentaban, pero nunca se confrontó con el pecado, ¿no? Nunca se encontró con esa disyuntiva de decir, mira, tengo dos opciones, o muero a mí misma, como decía en cuanto a la ropa, o muero a mí misma, o sigo mis propios deseos. Y un momento crítico, ella podría haber dicho, sigo yendo a una iglesia donde no me confrontan. Sigo yendo a una iglesia donde puedo hacer lo que quiero, vivir mi vida sin sentir la presión de la palabra de Dios. O obedezco al Evangelio. Y acá está. Los que siguen siendo desobedientes, tropiezan en la palabra. Ellos son los que rechazan a Cristo, aunque estén adentro de una iglesia. Rechazan a Cristo, son desobedientes. Y termina con algo muy llamativo. Dice al final, a lo cual fueron también destinados. Quiero que entiendas esto. Nosotros vivimos y miramos en un plano humano todo lo que nos rodea. Y vemos personas amar a Cristo y personas menospreciar a Cristo. Nosotros llamamos al mundo a venir, a creer en el Evangelio. Y lo hacemos porque el Señor nos envió a toda criatura y le llamamos a predicar y le predicamos con pasión. Y vemos personas que lo rechazan, personas que lo desprecian, personas que tropiezan, personas que se mantienen desobedientes a la palabra. ¿Y qué decimos a esto? Decimos lo mismo que Pedro dice. A esto fueron destinados. ¿Qué significa que fueron destinados? ¿Significa que Dios hizo que ellos pequen? ¿Que Dios endureció sus corazones para que no sean salvos? No. Quiere decir esto. Dios destinó, desde antes de la fundación del mundo, que estas personas que iban a ser desobedientes al mensaje del Evangelio sigan su camino hacia su destrucción. El destino ya está marcado. El libro de la vida ya está escrito. No hay ninguna sorpresa para Dios. Para Dios no es sorpresa que vos rechaces el Evangelio. Para vos Dios no es sorpresa que vos lo abraces. Nosotros vivimos en un mundo en el que Dios es soberano. Y este texto termina diciendo esto. La iglesia está bajo esa mano soberana de Dios. Y estos que no ven el Evangelio, que no valoran el Evangelio, que abandonan, que rechazan, que son desobedientes, van rumbo a una destrucción que ya fue destinada para ellos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde la palabra está siendo predicada. Hoy es el día donde Cristo está siendo presentado. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Sos parte de su templo santo. Vamos a orar y terminamos. Oremos, Padre, frente a tu palabra, Señor, nuestro corazón se afirma una vez más. Porque la iglesia de hoy enfrenta tantos desafíos también. Y luchamos contra enemigos, contra el mundo, contra Satanás y aún grandemente, Señor, contra nuestro propio pecado en nuestro corazón. Pero gracias por tus promesas, gracias por la seguridad que tú nos das en Cristo. Porque si estamos acá es por tu gracia. Y es por la obra que un día empezó y sigue hoy. Hoy somos parte de tu iglesia y es para tu gloria. Y a esto fuimos llamados, a ser un templo espiritual, a ser sacerdotes. Llevarte gloria a ti. Y Padre, te queremos pedir que tú nos des la gracia de vivir cada día con el gozo de
compromiso a vivir para tu gloria y con un corazón diligente en predicar el mensaje de salvación. Y cuando el mundo lo rechaza, Señor, nos duele porque no es la voluntad tuya que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a la vez pensamos, Señor, y decimos, sus corazones endurecidos solo confirman el hecho de que solo Cristo salva, de que, Señor, fuera de Él no hay esperanza, y de que tu iglesia es la única realidad que trae seguridad y salvación. Y te pido, Señor, que los que hoy están acá, hoy pueda ser el día para algunos de ellos que tal vez hoy no están en Cristo, de creer, de abrazarse a Cristo, de seguirlo por la fe. Y Señor, te agradezco por los que hoy sí dieron ese paso, por lo que hoy vimos que fue reflejado en las aguas del bautismo. Te agradecemos por esto. Te alabamos, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús.